Buenas tardes, mi nombre es Alex Yamil Caicedo, docente del área de economía. Hemos venido grabando una serie de videos para mirar algunos aspectos básicos conceptuales sobre los temas de la macroeconomía. En anteriores trabajos hemos hablado sobre la oferta agregada, sobre la demanda agregada, sobre el equilibrio macroeconómico, sobre las teorías del crecimiento económico. Hemos abordado el tema de la inflación, hemos abordado el tema del empleo y el desempleo, hemos abordado el tema de la inversión, la tasa de interés y la estructura del sector financiero, partiendo de la base inicialmente de los dos agentes económicos, consumidores y productores, que somos los que frente al Producto Interno Bruto desarrollamos desde la demanda agregada, la función de consumo y la función de inversión. Y en ellos, interrelacionándose, está el sector financiero como un tercer agente que trata de impulsar la economía. Digamos que esto se basa en el modelo liberal planteado inicialmente, donde se habla de la teoría de la mano invisible, planteada por el señor Adam Smith, donde se establece la mínima intervención del Estado dentro del funcionamiento de la economía. Ese es un modelo que funciona relativamente bien, pero el cual se rompe hacia los finales de la década del siglo pasado, cuando se da una ruptura del esquema en una época que se llama la época de la Gran Depresión, donde está la quiebra de las economías. Frente a ese problema, hay un segundo pensador de la economía muy importante que se llama John Maynard Keynes, y él plantea el tema de la intervención del Estado. Por eso se habla de intervencionismo, donde el Estado debe participar de la economía, debe de tener un papel activo como uno de los agentes económicos, trabajando la política económica y haciéndole que le compete en su papel de gobernante. Al final, las actividades económicas se desarrollan en un contexto de país, de territorio, de nación, en un contexto económico, y ese contexto económico debe de contener las variables, digamos, relativamente adecuadas para que la economía funcione bien. Y ahí el Estado juega un papel bastante importante. La teoría keynesiana es una teoría económica desarrollada por John Maynard Keynes que se basa en la idea fundamental de que la intervención del gobierno puede estabilizar la economía, aumentando los niveles de empleo y producción, principalmente mediante el aumento del gasto público en periodos de desempleo. Miremoslo desde el otro contexto, no primero el empleo, sino primero la producción. ¿Por qué aumentar el nivel de la producción? Porque el Estado como tal es una serie de organizaciones que son las instituciones públicas. En ese orden de ideas, como instituciones públicas, uno, emplean gente y se les genera una renta a esas personas. Dos, consumen productos para sus gastos de funcionamiento, consumen computadoras, consumen papel, consumen elementos de aseo, consumen fuerza de trabajo para los servicios generales, porque como cualquier institución, pues, tiene que funcionar, ¿sí? Ahí están esos gastos de funcionamiento. Y por otra parte, está el tema de la inversión pública. Esa inversión pública, pues digamos que uno la ve desde el tema de la inversión de infraestructura como tal. El gobierno es responsable de la infraestructura que necesita
la economía para poder funcionar, ¿sí? Por eso algunas veces, o muchas veces uno habla de la microeconomía, la mesoeconomía, la macroeconomía. Dentro de la mesoeconomía está toda esa infraestructura que se requiere para poder que la economía funcione de manera más óptima, ¿sí? Estamos hablando de hacer carreteras, de hacer plantas de energía, de hacer acueductos, de hacer puertos, de hacer aeropuertos, de hacer una enorme cantidad de estructuras que se necesita para que funcione la economía, por un lado. Y la otra inversión que tiene que ver con la parte social, los temas de la educación, los temas de la salud, los temas de la solución de conflictos, el tema de los temas de la equidad. Esos son inversión desde el punto de vista social que por obvias razones es muy importante para el desarrollo de un país, ¿sí? Entonces, digamos que el papel del Estado allí es bien importante, no se puede desconocer. Hay que considerar que si hay más producción, hay más empleo, por tanto la gente tendrá más dinero para aumentar el consumo, lo que a la postre hará que aumente el nivel generalizado de los precios. Posiblemente la misma teoría keynesiana es una generadora de inflación, ¿no? Porque si, por ejemplo, se crean nuevas dependencias en el Estado, pues habrá mucha más gente ganando dinero por los nuevos empleos que ha generado el Estado por ese lado, ¿sí? Si hay una política desorbitada para hacer un incremento generalizado en el tema de los salarios, va a generar una reacción en el mercado y eso va a ser un generador más jodido en términos de la inversión, perdón, en términos de la inflación. Uno, porque van a haber más personas con más salarios, ¿sí? Gente, más cantidad de gente con mayor renta, va a haber una mayor circulación monetaria y pues ustedes saben que los comerciantes cuando ven que hay mayor cantidad de dinero circulando, suben los precios de los productos. Y cuando se aumenta el término de los salarios, pues también pasa exactamente lo mismo. Simplemente vale recordar, por ejemplo, lo que ha pasado al inicio de este año 2022, donde hubo un incremento de salarios, la inflación estuvo cerca del 5.6%, un incremento de salarios del 10%, o sea, la gente empezó a circular con mayor cantidad de dinero y estamos en una inflación, o sea, ha habido un incremento generalizado de precios, bordea casi, en canasta familiar bordea casi el 30%. Entonces, esa intervención del gobierno en ciertos momentos, en ciertos ciclos, es generadora de inflación. Ya lo mencioné, entonces ahí está la forma de estructurar lo que se denomina el gasto público. El Estado es el responsable del gasto público, ¿sí? Es quien ordena el gasto, es quien lo presupuesta, es el que lo planea, es el que lo ejecuta. Entonces, hay un cuarto agente económico que funciona dentro del texto. Y para bien o para mal, juega un papel crucial y va a hacer que, digamos, visto de buena manera, va a hacer que la economía crezca. Aunque de pronto se pueden tomar algunas decisiones que a la postre terminen perjudicando la economía. ¿Correcto? ¿Qué más forma parte de ese gasto público? Ya dijimos, la nómina, los gastos de funcionamiento, la inversión de infraestructura, la inversión social y los pagos de la deuda externa. Y eso es, obviamente, pues, fundamental, pagar la deuda externa. Más adelante vamos a ver un poco de qué se trata ese asunto. Ahora, ¿por qué se llega al tema del gasto público? ¿Sí? Lo repito, digamos, si uno lo mira desde el punto de vista institucional, entonces, el Estado, no sé, la presidencia de la República, las alcaldías, las gobernaciones, el Congreso de la República, los entes gubernamentales, pues operan como cualquier organización,
están en unos edificios, necesitan unos recursos físicos, necesitan unos recursos operativos, necesitan unos recursos humanos para poder funcionar. Entonces, pues allí se gasta parte del dinero. Por eso hablo de los gastos de funcionamiento y hablo de los gastos de la nómina. Entonces, esa es una gran parte del gasto público. Si el gobierno quiere ahorrar, entonces le toca recortar el gasto. Normalmente cuando se le dice al gobierno recorte el gasto público, no le está diciendo que recorte la inversión. No le está diciendo eso. Recortar el gasto es fusionar entidades, recortar la nómina, ¿sí? Hay algunas veces se presentan nóminas paralelas, funcionarios que realmente no se necesitan. De eso es que se habla en el término de la reducción del gasto público. Ahora bien, en la otra parte de este gasto público que tiene que ver con la inversión, el tema de la infraestructura, cómo se arma. Ese es el cuid del asunto. Entonces, digamos que la mecánica, digamos, es muy sencilla. ¿Cómo está organizado los países en los temas del sistema de gobierno? Partiendo de esa base. Digamos, Colombia como país está organizado de la siguiente manera. Aquí hay un sistema de gobierno donde está fundamentalmente en 4 poderes. Un poder se llama el poder legislativo, donde está el Congreso de la República. Otro poder es el poder ejecutivo, donde está la presidencia de la República. Otro poder es el sistema judicial, por eso está el Palacio de Justicia, está la Corte Suprema de Justicia, está el tema de los jueces, y lo otro que existe es la Corte Constitucional. Ahí están los diferentes poderes. Cuando usted mira el tema de la rama ejecutiva, entonces allí ¿qué hay? Están el presidente, la vicepresidencia, cuya función es en algún momento reemplazar el presidente en el momento en que falte temporal o permanentemente. Y están los ministros. Para eso están los diferentes ministerios, todas las carteras ministeriales que existen en los países. Bueno, en el caso colombiano, el ministro del Interior, el ministro de Hacienda, el ministro de Industria, Desarrollo y Turismo, el ministro de Defensa, toda esa serie de ministerios que existen. Si lo miras desde el punto de vista de la gobernación, hay algo parecido. Está en la gobernación, está el gobernador o la gobernadora, ¿correcto? Y están las diferentes secretarías, Secretaría de Agricultura, Secretaría de Gobierno, que están adscritas también a los diferentes sistemas. Y desde el orden, acompañando a ese gobernador, desde el orden legislativo, entonces está la asamblea departamental. Y desde los municipios, entonces tenemos al alcalde, también con sus diferentes secretarios, ¿correcto? Y como asesor o como desde el órgano legislativo, pues también está el consejo municipal. A partir de eso, entonces, ¿cómo se estructura el plan? Pues dentro de arranca por la base. ¿Cuál es la base? La base es lo que componen las ciudades. ¿Y qué es lo que componen las ciudades? Familias. Las familias componen barrios, los barrios componen comunas, las comunas componen una ciudad, ¿correcto? Más los corregimientos. Entonces, los corregimientos más las diferentes comunas que están dentro de la parte urbana, somos todos los que componemos un municipio, ¿correcto? Entonces, esas comunas, esos corregimientos, pues son los que tienen las necesidades y a partir de esas necesidades se estructura un plan de desarrollo municipal. Entonces se puede meter por cualquier municipio, llámese Buga, llámese Cali, llámese Bogotá, llámese Medellín, llámese Guacarí, llámese Fonseca, en La Guajira. Todo municipio tiene un plan de desarrollo que está intentando trabajar sobre los diferentes problemas que tiene la ciudad. ¿Cuáles problemas? Los mismos problemas de todas las ciudades. El problema de la educación, el problema de la salud, el problema del empleo, el problema del emprendimiento, el problema de la seguridad, el problema de la tecnología, problemas sociales, el problema de la equidad. Todos esos problemas hay que crearles unas estrategias para poder intentarlos
solucionar. ¿Correcto? Entonces, cada ciudad tiene uno. Si uno junta todas las ciudades del departamento, entonces hay un plan departamental, pero las gobernaciones como tal también tienen sus propios planes de desarrollo. Por eso usted visita la página de la gobernación de cualquier departamento, y usted va a encontrar, que la gobernación también tiene un plan de desarrollo. ¿Sí? Es fundamental hacerlo. Y ya luego, cuando usted junta todos los planes departamentales y todos los planes municipales si los junta todos, entonces allí se empieza a estructurar un plan de desarrollo nacional. ¿Quién lo hace? Para eso existe una dependencia en el país que se llama el Departamento Nacional de Planeación, el DNP. En ese DNP, pues hay una serie de personal, de gente, de funciones, de secciones que están trabajando e intentan fusionar absolutamente todos esos planes, ¿correcto? Que van a ser considerados para poder entrar a funcionar. ¿Cuál es la función que hace cada presidente en los famosos primeros 100 días? Pues precisamente una es, desde que es elegido, empezar a recibir cómo está cada una de las carteras, cómo está todo lo que se ha hecho en los últimos años. Pero el equipo, a partir de eso, el equipo que lo va a asesorar, quienes van a ser sus ministros, quienes van a ser sus asesores, pues tienen que realmente, ahora sí, ya no estamos hablando de un plan de un candidato, de un plan de que es que vote por mí, que es que yo voy a hacer esto. No, porque ya está elegido presidente. Eso va a pasar ahora, por ejemplo. Si alguien gana en primera vuelta, empieza a hacerlo. Si alguien gana, o si no van a una segunda vuelta, y en esa segunda vuelta ya no hay promesas electorales, ya no hay usted qué va a hacer para ganar votos, sino que usted ya es el presidente, esta persona ya es el presidente, no sé, sea Petro, sea Fico, sea Rodolfo, sea Fajardo, cualquiera de los cuatro que sean, entonces va a tener que ahora sí, va a tener que hacer un plan de desarrollo serio, porque es como la carta de navegación que va a funcionar durante los próximos 4 años. Entonces, ahí es donde están los primeros días de gobierno. ¿Por qué razón? Porque cuando ya se tiene ajustado ese plan de desarrollo, donde están integradas todas las regiones, se convierten en unas áreas temáticas ya a nivel nacional, y eso es lo que va primero a la Cámara de Representantes, a las respectivas discusiones, y cuando ya están aprobadas, entonces pasa al Senado para también ser discutido y hablar de la Comisión Presupuestaria. ¿Por qué razón? Porque a lo que se aprueba de qué es lo que se va a trabajar, entonces eso hace que haya que asignarle unos recursos para poder trabajar. Esa es la mecánica de cómo se construye. Entonces, de ahí para adelante, ¿qué es lo que existe? Plan de desarrollo, planes de desarrollo. De los planes de desarrollo se derivan programas por ejes temáticos. O primero van los ejes temáticos. ¿Cuáles son las grandes áreas donde se van a trabajar? De esos ejes temáticos se derivan programas. ¿Qué programas se van a realizar? De esos programas, entonces, se derivan proyectos. O si los programas son muy complejos, se derivan subprogramas, y de esos subprogramas empezarán a desarrollarse los respectivos proyectos, y cada uno de esos proyectos, obviamente, tendrá una asignación presupuestaria. Quiero compartirles esto que tiene el Departamento Nacional de Planeación, el último plan de desarrollo, que es el que está vigente todavía. Ya el nuevo presidente hará uno solo. No es la intención defender este plan, sino que ustedes miren cómo está construido. El Plan de Desarrollo Nacional 2018-2022 se llamó Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. Mire cómo, por ejemplo, este plan de desarrollo considera unos aspectos: el aspecto de la legalidad, el aspecto del emprendimiento, el aspecto de la equidad. Miren los ejes temáticos donde se está trabajando. Voy a meterme en el tema del emprendimiento. En este eje temático, emprendimiento.
Mira que dentro de este emprendimiento hay unas líneas de trabajo. Un entorno para crecer, un estado simple, una transformación empresarial, un campo con progreso, un mundo de posibilidades y el tema del turismo. ¿Correcto? Si uno abre alguna de las líneas, transformación empresarial, pues uno mira aquí dentro de esta línea que ella tiene un estado, cómo se está haciendo, qué es lo que se está pensando, ¿sí? 15 años de productividad, muy pocas y pequeñas empresas utilizan tecnología como la robótica, como la impresión en 3D y el Internet de las cosas, ¿sí? 2016 solamente el 2.7% de las empresas se relacionaron con las universidades, 22% de las empresas se consideran innovadoras, las alternativas de crédito y altos costos transaccionales desincentivan el acceso al financiamiento. Mire cómo están como planteando, en términos generales, cómo está el tema de la transformación empresarial. No son todas, pero digamos que son algunas que sirven de base. Aquí, entonces, te crea unos objetivos. ¿Cuáles son los objetivos frente a unas situaciones que hay? ¿Cuáles son los objetivos? Aquí decía el plan. 1, promover que las empresas adopten más tecnología de punta, o sea, que haya una transformación tecnológica. 2, incentivar a la innovación de las empresas para que ellas se transformen. 3, dinamizar el sector financiero para que más empresas puedan invertir y adaptar tecnologías e innovar. Digamos, son como los grandes objetivos. Decía allí, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, entonces se va, como para leer los dos primeros, implementaremos el programa de las fábricas de productividad y de las industrias 4.0 para que las empresas adopten tecnologías probadas y aumenten su productividad. Miren, esos ya no son los objetivos, es la estrategia. ¿Qué se va a hacer? Articularemos los programas de fortalecimiento empresarial para que los empresarios accedan a una oferta que corresponda a sus necesidades. Ojo, están hablando de programa de fábrica, lo que yo le estaba diciendo, plan, ejes, bueno, de las ejes una línea, líneas, de las líneas, programa de fábricas de productividad, programas de fortalecimiento empresarial, ¿correcto? Entonces, cada uno de estos, promoveremos los laboratorios de pruebas y estándares de calidad. Estos son una serie de programas como tal. Y frente a estos programas, pues entonces, ¿cuáles son las metas a alcanzar? ¿Cuáles son las metas a alcanzar? Entonces, así se estructura el plan. Lógicamente, de estos programas que estamos aquí planteando, de estos programas, entonces comienzan a derivarse los diferentes proyectos. ¿Correcto? Entonces, así está estructurado, y cada una de estas líneas que uno puede abrir aquí, pues va a tener una serie de detalles. Entonces, hay unos pactos que son los fundamentales en el plan de desarrollo por la equidad. Hay unos pactos que son transversales, que tienen que ver con sostenibilidad, construcción de paz, transformación digital, ciencia, tecnología, equidad para las mujeres, inclusión para las personas discapacitadas, transporte y logística, recursos minero-energéticos, protección y promoción de nuestra cultura, ¿correcto? Por ejemplo, recursos minero-energéticos. Es que la energía, el petróleo, el carbón no es exclusivo de una zona sola, del país. O sea, es absolutamente para todo el país. La calidad y la eficiencia de los servicios públicos es transversal, es para todo el país. El tema de la discapacidad, lo mismo, es transversal para todo el país. No se hace un programa de estos pensando en si es para el Valle, si es de Antioquia, si son costeños, si son por allá de la zona del Amazonas. No, eso son cuestiones de tipo transversal. ¿Sí? Algunos especiales, sí, porque hay comunidades especiales, por eso se habla de equidad de oportunidades para grupos indígenas, negros, afro, raizales, pariqueros y todo lo que usted quiera. Y por otro lado, hay unos pactos regionales. Esos pactos regionales son muy importantes, porque ese es el quehacer de cada uno de los departamentos en lo que le interesa desarrollarse los departamentos. Por eso yo arranco con ese primer tema. Primero municipios y departamentos, porque los intereses económicos de la región de Antioquia no son los mismos intereses de los del Valle del Cauca y la región Pacífica.
no son los mismos intereses económicos de la región andina y de Bogotá, ni tampoco los de los costeños. Cada una de las regiones tienen intereses totalmente diferentes. A nosotros nos interesa Valle del Cauca el tema del etanol, el tema del azúcar. O sea, para nosotros es fundamental hacerlo. Nos interesa el tema de generación energética del sector automotriz. ¿Sí? A la región de Antioquia le interesa muchísimo el sector de las confesiones. A los sectores de los Santanderes le interesa muchísimo el tema del cuero, el calzado. En ellos son altamente competitivos. Entonces, cada región, vuelvo y repito, tiene sus propios intereses. Entonces, mire que así está estructurado y vuelvo y repito, si usted se mete en la gobernación o se mete en la alcaldía de cualquiera de los municipios, usted va a encontrar que cada uno tiene un plan de desarrollo. En ese sentido, pues ya quedamos con la idea de dónde es que arranca todo esto para poderse componer este tema del gasto público. Primero, ¿en qué nos vamos a gastar? ¿En qué nos vamos a gastar la plata? ¿Sí? En los diferentes proyectos que se van a hacer, en los gastos de funcionamiento, en la inversión de infraestructura y la inversión social. Quiero que vean aquí en esta parte. Por ejemplo, en el gobierno, mire cómo está estructurado. Concepto, gastos de funcionamiento. Gastos de personal, adquisición de bienes, transferencias, comercialización, activos financieros, disminución de pasivos, tributos, gastos por tributos, multas, intereses y sanciones. O sea, gastos de funcionamiento. ¿Sí? El servicio de la deuda externa. ¿Por qué? Colombia, al igual que muchos países latinoamericanos, somos países pobres y cada vez que empezamos a plantear estos temas de los planes de desarrollo, pues se necesita una enorme cantidad de dinero. Voy a coger una idea que están haciendo ahora, los 10.000 médicos. Los 10.000 médicos que piensan en una estrategia de gobierno. Eso vale 5 billones de pesos. Perdón, 15 millones de pesos. Es una enorme cantidad de dinero que vale. ¿De dónde se va a sacar la plata? ¿De dónde se va a sacar el dinero? ¿Sí? Entonces, los países tienen que ser cuidadosos al desarrollar el plan de desarrollo porque cada vez que uno le mete cosas y le mete cosas, el presupuesto se va creciendo, se va creciendo, se va creciendo. Y es muy fácil decir, voy a gastar, voy a gastar, voy a gastar, pero posteriormente, entonces, ¿de dónde va a salir el dinero? ¿De dónde va a salir? Y mire que en la última parte está el tema de la inversión. ¿Correcto? Ahí, entonces, ¿cuál es la inversión en seguridad? ¿Cuál es la inversión en salud? ¿Cuál es la inversión en transporte? ¿Cuál es la inversión en justicia? ¿Cuál es la inversión en comunicaciones? ¿Cuál es la inversión en vivienda? ¿Cuál es la inversión en cultura? Para eso están los diferentes ministerios dentro del territorio. Ahí está estructurado el gasto, en qué nos vamos a gastar la plata. Pero entonces esa es una parte del presupuesto. Pero por otro lado, el presupuesto hay que pensar de dónde va a salir la plata, de dónde va a salir el dinero para poder funcionar. Entonces, ahí está el presupuesto de la nación. Entonces, van a ingresar unos recursos corrientes. ¿Cuáles son los recursos corrientes? Pues los ingresos que se reciben de toda la parte de impuestos. Los impuestos nacionales, el impuesto de renta, el impuesto de IVA, ¿sí? Esos, el 4 por mil, todos esos impuestos nacionales forman parte de los ingresos corrientes de la nación. Los impuestos territoriales, el impuesto de industria y comercio, los impuestos vehiculares, los impuestos prediales, eso forma parte de los ingresos corrientes que tiene la nación. ¿Sí? Recursos de capital. Bueno, pues hay que mirar, se venden empresas del Estado o se privatiza parte de la empresa del Estado. Algunas cosas se hacen que muevan recursos especiales. Se crean fondos especiales. Se crean rentas para fiscales. Me devuelvo al tema de los recursos de capitales. Pues, digamos, el Estado como tal tiene una serie de empresas que son empresas estatales, que son empresas del gobierno, y parte de las utilidades que generan esas empresas, pues son transferencias que tienen que hacer el gobierno.
El gobierno es, digamos, el gobierno el gobierno es dueño de una parte de Ecopetrol, ¿correcto? Entonces, por ser dueño de parte de Ecopetrol, de las utilidades que genera Ecopetrol, Ecopetrol como empresa del Estado le tiene que transferir al Estado, le tiene que transferir utilidades. Y el gobierno coge esas utilidades y con eso ayuda a financiar el gasto público. Así es como funciona el esquema. Ahora, ¿qué es lo que pasa normalmente en nuestros países? Pues, normalmente en nuestros países es que es más la plata que se gasta que la plata que ingresa. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque la parte tributaria tiene un gravísimo problema. ¿De cuál? De evasión de impuestos, de ilusión de impuestos. ¿Sí? Entonces, realmente no se recoge la cantidad de impuestos que se tiene planeado hacer. Segundo, se hacen unas exoneraciones exageradísimas de impuestos. Por eso es que la gente dice, hay que poner a tributar más a empresarios y a muchísima gente. ¿Sí? ¿Para qué? Para que ingrese más dinero al Estado. Que se presentan evasión por cultura de corrupción, otro tipo de cosas. Pues sí, ese es el pan de cada día, pero la realidad es que no ingresa la cantidad de dinero que el Estado tiene presupuestado. Pues lo repito. Entonces, ¿qué pasa con esa situación? Ahí normalmente, ¿qué va a pasar? Pues se crea algo que se llama déficit fiscal. ¿Qué es eso? Falta plata, falta dinero para poder hacerlo. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? O recortar el gasto, o si no se puede recortar, entonces hay que acudir a créditos. Pueden ser créditos internos dentro de Colombia o pueden ser créditos externos, ¿correcto? Si hace créditos internos, ¿cómo podría hacerlo? Pues emite bonos y los vende en la Bolsa de Valores Colombia, los famosos títulos de deuda pública. Entonces la gente o las empresas lo compran. Entonces, digamos que son las empresas colombianas y los ricos colombianos que le están prestando dinero al gobierno a través de la emisión de bonos para que pueda solventar el gasto público. ¿Cuál es la otra estrategia? Emitir también esos bonos o solicitarle créditos, pero al sector exterior, ¿correcto? Al Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, a banca multilateral, a bancos internacionales. En los mercados financieros se pueden emitir bonos en dólares para poder captar recursos. Por eso es que viene el tema de la deuda externa. Lo que pasa es que cuando ingresa el dinero, pues ingresa, pero después nos vemos en aprietos porque esa deuda externa es en dólares, esa deuda externa también tiene intereses y pues digamos en términos del contexto latinoamericano y colombiano ha ido creciendo de una manera bastante grande, bastante desorbitante y hay situaciones donde, por lo menos hasta ahora todavía estamos en una situación donde hemos podido cumplir las amortizaciones mensuales, cumpliendo las amortizaciones anuales, pero el crecimiento es bastante generado, se ha incrementado bastante, estamos alrededor de 155.000 millones de dólares. O sea, es muy, muy, muy alto realmente lo que tenemos en términos de la deuda externa. Entonces, ahí está la funcionalidad del gobierno. Frente a esos problemas, por eso es que el gobierno, ¿qué es lo que hace cada rato? O cada rato, no, cada año, una reforma tributaria, una reforma tributaria, una reforma tributaria para incrementar los impuestos, porque cada vez se necesita gastar más dinero, pero necesita de dónde captar recursos, ¿correcto? Nosotros vemos muy bien el tema de educación gratuita, de la educación superior, fabuloso. Pero la pregunta es de dónde va a salir todo ese dinero. 10.000 metros de 1.000 médicos haciendo salud preventiva, maravilloso. ¿De dónde va a salir el dinero? Metro para la ciudad de Bogotá, metro para la ciudad de Cali. Sí, se necesita. Estos pueblos son unos pueblos supremamente grandes. Cali necesita un metro, Bogotá necesita un metro. ¿De dónde va a salir la plata para poder hacerlo?
Si no la hay que acudir a términos de la deuda externa como tal. Temas de la pandemia. Se necesitaba subsidiar, no había dinero, se tuvo que prestar. Pero ahora hay que ir pagando. ¿De dónde se va a salir? Entonces, por eso vuelvo y le repito. Por eso es que en la condición nuestra, eso va llevando permanentemente a reformas tributarias. ¿Cuál es el problema de eso? El problema de las reformas tributarias es que eso genera un impacto en la economía. Eso genera un impacto en la economía, ¿correcto? ¿Por qué razón? Porque ¿a quién le van a cobrar impuestos? Pues a los que trabajamos, a los que generamos renta, a los que tienen los negocios, ¿correcto? Entonces, ¿qué hace? Parte de esa renta que deberíamos de tener para hacer consumo y para hacer ahorro, parte nos la quita el gobierno, ¿correcto? Uno no recibe todo el dinero de su salario, a uno le hacen unos descuentos de impuestos, más los que le quitan de la seguridad social. O sea, el que está ganando, no sé, 4 o 5 millones de pesos de salario, no recibe los 4 millones de salario o 5 millones. Primero le descuentan todos los aportes de la EPS y le descuentan impuestos, le descuentan retención de la fuente. Entonces recibe menos dinero. Y se supone que ese dinero, ¿qué hace el gobierno con ese dinero? Ese dinero es para financiar. ¿De dónde vamos a pagar los impuestos de los vehículos, de las casas, el impuesto de renta, el IVA? ¿De dónde lo vamos a pagar? Pues lo vamos a pagar de lo que estamos ganando. Entonces, el gobierno, entre más impuestos cobre, menos renta tenemos para disponer para las otras dos cosas. Recuerden que al inicio decíamos, ¿qué hacemos con la renta? No, con la renta consumimos, ahorramos. Pero cuando se mete el gobierno y te cobra impuestos, entonces con la renta, parte de la renta va para el Estado. Parte de la renta, usted se la consume, parte de esa renta va a la obra. Se supone que si todo funcionara bien, sería mucho mejor. ¿Por qué razón? Si el gobierno te quita renta, pero se la inyecta a la economía, digamos que estaríamos mejor equilibrados. Pero hay algo que es fundamental. Es mejor que el gobierno intervenga en ese sentido menos para el tema del crecimiento económico. Mire que cuando hicimos el ejercicio de las inversiones, ahí no estaba el gobierno. Y ese gobierno, y en ese sentido, si la gente ahorraba el 30%, la economía podía crecer. Pero resulta que si ahora tenés un gobierno que te quita el 30% de la renta, ahí ya tenemos otra situación diferente. ¿Correcto? ¿Por qué razón? Porque si al inversionista, si a la persona no le quitan esa plata y la coge, la mete en la economía y la invierte directamente en la economía o la coge el sistema financiero, entonces la pone a producir y genera más valor. El problema es que el Estado te quita ese dinero, vuelve y lo inyecta, crece la economía, pero no crece tanto como lo pueden hacer los particulares. ¿Por qué? Porque el gobierno, digamos, va a hacer inversión social, mete la plata, pero el gobierno no mete la plata para que la gente se la devuelva y para que sea un negocio, ¿correcto? Recordando las cifras, cuando estábamos haciendo el multiplicador de la inversión, por cada $1.000.000 crecía 5 veces el Producto Interno Bruto. Mire que aquí el resultado, tengo las mismas cifras, o cifras parecidas, por $1.000.000 ya no va a crecer hasta 5 millones, va a crecer 2.222.000. O sea, que crece, sí, crece la economía, pero no crece tanto como cuando lo hacen el capital privado. Pero me repito, ¿por qué? Pues por una razón muy sencilla, vuelvo y digo. Digamos, el Estado te quita impuestos para pagar la educación gratuita. Eso no es un negocio. El Estado después no le va a ir a decir a estos estudiantes que le está pagando la educación, no le va a salir a decir después, ahora sí, devuélvame la plata y devuélvamela con los intereses
y con las utilidades y todo, no. La plata ya se gastó, se invirtió en ello y punto, y se acabó, y se acabó, ¿sí? De todas maneras, como tal, sí es importante considerar que el Estado es un jalonador de la economía y si juega un papel equilibrado, un papel de menores niveles de corrupción, de desaparición de la corrupción, si hace un manejo adecuado del gasto público, si es juicioso con los ingresos fiscales, si hace lo mismo que le dicen a todo el mundo, coja sus ingresos, controle los gastos y ahorra. Si el gobierno llega a estar en esa situación donde recibe sus ingresos y hace un gasto público menor a los ingresos y le deja unos excedentes, entonces el país como tal va generando ahorro y ese ahorro se puede utilizar para generar riqueza. Por ejemplo, si el gobierno en vez de coger, gastarse absolutamente todo en una enorme cantidad de cosas que no necesita, coge y esos dineros los destina, por ejemplo, a emprendimiento, pues se van a generar empresas que van a generar empleo. ¿Sí? El año pasado yo hacía una crítica. Miren la ciudad de Cali, 11.000 millones de pesos en una feria virtual. ¿No? En vez de gastarse 11.000 millones de pesos en una feria virtual, ¿por qué no cogen los 11.000 millones de pesos y con eso crean empresas pequeñas en Cali, unidades productivas, se va a generar productos, se va a generar empleo, se va a generar riqueza? ¿Está? Ahí es donde debería operar de mejor manera. Bueno, hasta aquí hemos llegado con el tema de la intervención del gobierno público. Espero que les haya servido. Nos veremos en otro video. Pasen buena tarde.